avanzando junto a ustedes en esta mañana de día viernes, siempre muy atentos a lo que ocurre con la estrategia de desarrollo regional. Todos los ajustes que se han realizado, hemos analizado lo que pasa con el capital social, que es muy importante, hemos hablado de materias de género, pero hoy nos compete también hablar de infraestructura, de transporte, de cómo se piensa mejorar justamente la calidad de vida de los ciudadanos a partir de ese lineamiento. Y nos acompaña Óscar Ferrell, jefe de la División de Transportes e Infraestructura justamente del Gobierno Regional del Biobío. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y también está la doctora Andrea Fernández, ella es académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, que trabajan de la mano en esta oportunidad con el GORE para desarrollar esta estrategia. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Partamos por la academia, que sabemos que hoy es importante esa alianza público-privada, pero también la academia. Y aquí tenemos una necesidad, por supuesto, de todos de mejor infraestructura, de mayor desarrollo, pero hoy día con la mirada también de sostenibilidad, de estar pensando también en a futuro, no para solucionar cosas ahora, vamos a dañar cosas a futuro. ¿Cómo hoy día la academia también está mirando estas necesidades y estas nuevas miradas? Sí, mira, a partir de la estrategia regional en la que nosotros nos involucramos para poder trabajar conjuntamente también con la comunidad, con actores territoriales, empezamos a trabajar, en un trabajo conjunto, a partir de, inicialmente a partir de una base, como teniendo como primordialmente la calidad de vida de los habitantes de la región. Entonces, basándonos en esa lógica, comenzamos la estrategia regional se basa en hacer como un paralelo entre el desarrollo económico, por una parte, ¿cierto? Y por otra, tener en cuenta también el equilibrio territorial. Y en ese sentido, la calidad de vida de las personas está en el centro de esta base, ¿cierto? A través de la identidad y también de la seguridad, que era lo que se planteaba. Sí, por supuesto, y como decíamos hace un rato, doctora, hemos hablado ya de algunos de los ámbitos, ¿cierto?, de esta estrategia, bendigo, de desarrollo regional, pero Óscar, qué importante es la planificación, la infraestructura, que evidentemente inciden en la calidad de vida de los ciudadanos. Hemos visto ejemplos lamentables de lo que ocurre cuando no hay una buena planificación, cuando no acompaña la infraestructura. ¿Qué es lo que se propone desde el gobierno regional para avanzar en este plan? Mire, efectivamente estamos nosotros muy choqueados todavía porque el accidente no deja de traer más coletazos, y por lo tanto es muy pertinente revisar la estrategia, que es un instrumento de largo plazo, de planificación, pero que también tiene que tener un calce en el corto plazo en lo que se tiene que hacer. Yo no sé si la producción me puede apoyar en la lámina número 4 que yo traje, porque entendiendo de que hay un problema regional, porque está Los Ángeles muy complicado, el Gran Concepción está muy complicado, queremos ver hoy día el problema más importante, que es la ruta 160 que se ve aquí. Nosotros hicimos un círculo porque aquí se estrangula la ruta, para que me entienda la gente, todos los flujos vienen de Coronel, están todas estas transversales hoy, que son las poblaciones de San Pedro de la Paz. Y que cae la presión nomás. Viene el tren aquí, al ladito de la ruta. Cada una de estas intersecciones está representada acá por los semáforos, claro, si ustedes se fijan. Entonces está proyectado acá con las intersecciones, ¿no? Y los semáforos. Okay. Entonces yo quiero hacer solo el ejercicio de contar los semáforos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Que no muchas veces están coordinados. Es que aquí viene el tren. El tren está cambiando su frecuencia, porque en el fondo está inyectando nuevos trenes, cambiando, tratando de optimizar. Todos los días cambian su frecuencia, en este momento. ¿Qué pasa con esto? Se desconfigura. Por lo tanto, nosotros necesitamos aquí, en cada punto, a lo menos un carabinero. Y ese carabinero tiene que tener unas mínimas condiciones para que, con las lluvias de ayer, por ejemplo, no se moje, porque si no, la próxima semana va a estar con licencia. Entonces necesitamos también, desde esta mirada de planificación, entender en dónde estamos hoy, la fragilidad de nuestro sistema, la precariedad que tiene mover 45.000 pasajeros al día, no en una estación, en un paradero, que es distinto, porque a veces cuando a mí me toca salir a otras partes y explicar cómo funciona el sistema, la gente queda admirada, entre admirada y nerviosa, porque en el fondo se da cuenta que hacemos aquí mucho con muy poco, pero que eso tampoco es sostenible.
Entonces, ¿qué es lo que nos está complicando esto? Nos está complicando la productividad, la calidad. Las empresas ya no pueden más porque en el fondo se enfrentan al mismo problema de los vecinos. Entonces tenemos un problema con los vecinos, tenemos un problema con las empresas, tenemos un problema con los carabineros, tenemos un problema con los servicios públicos que no dan abasto, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, la fiscalización. Entonces es muy necesario abrir esto que un médico diría que acá hay un ataque al corazón. Claro. Porque Por el todo llega aquí. Entonces, ¿qué hace un médico? Dice, voy a hacer un bypass por aquí, voy a hacer un bypass por acá. Entonces, si podemos ir a la lámina número 6, que en el fondo, aquí ya están, estos son proyectos que están financiados de alguna manera por el GORE, como la solución de largo plazo, ¿no? Entonces, la solución de largo plazo es todo un perímetro, ¿no? Que es lo que se ve acá, Costanera Sur, donde en el fondo vamos a tener una vialidad que complementa la Ruta 160. Este es exactamente el mismo punto que veíamos en la lámina Es anterior, exactamente ¿verdad? el mismo punto. Ok. ¿Y esto considera inversión propia o concesión también, como se está hablando? Esto es, voy a ir paso a paso, bien rapidito. Esta es la extensión hacia el sur de la Costanera Bordemar. Desde aquí, este es el 4 Sur, este es el límite comunal. Esto lo estamos estudiando con recursos propios. Esta es la ampliación de las terceras pistas, también con recursos propios. Esto es un paso desnivelado que se tiene que hacer, que es el 4 Sur, porque permite salir por aquí y ocupar la línea roja, que es la Costanera Bordemar, que hoy día está y que está subutilizada. Claro. Después viene esta obra, que es en el fondo lo que nosotros hemos insistido que se tiene que hacer con el mecano. O sea, aquí hay que atravesar con un mecano porque este pedacito viene con el proyecto Costanera Sur. Y es un proyecto que tiene estudio de impacto ambiental, que tiene parques, que tiene mitigaciones, entonces no es posible alterar ese estudio. Y nuestra propuesta es que provisoriamente se instale un mecano ahí que haga la suerte de conexión, porque acá hay calles, entonces uno puede salir por aquí y ocupar estos 7 kilómetros. Porque esa es la gracia del mecano, que en el fondo uno puede empezar a desviar personas desde aquí. Y por lo tanto, la descongestión acá es muy importante. Y los mismos vecinos que están llegando a vivir al sector de Costanera también. Y adicionalmente a eso, como el flujo hoy día es tan grande por esta horta, por así decirlo, acá también necesitamos en azul una conexión con las Torcasas, porque en el fondo el pedacito que hay aquí es muy chico. Si nosotros logramos descomprimir por las Torcasas y por acá, vamos a tener 3 alternativas donde hoy día hay solo una. Y eso en el corto plazo va a permitir un alivio, poder estudiar y configurar mejor los flujos. Solo para entender, desnivelado, cruce, diagonal, Biobío, ¿cierto que lo tenemos en verde? Aquí, este verde. Ya, y estos verdes de acá son también de cruces... De cruces desnivelados. desnivelados, es decir, soterrados. Soterrados. Perfecto. Sí. Porque en el fondo tú tienes que acá anteponer el tema de seguridad de la ruta. O sea, el tren va por un lado y tú tienes que desnivelar en función del tren. Claro, en función del Y tren. hay, Ya, hay ahí ejemplos, entendí. obviamente, en distintas partes del mundo de esta modernidad o este desarrollo sostenible, pero también con la pertinencia propia, también con nuestras propias características. Y ahí la académica, sin duda, tiene una mirada propia también con respecto a aquello. Sí, mira, todo lo que dice Óscar igual tiene mucho que ver también con la estrategia, por supuesto, en relación a la mirada más sistémica del territorio. Y en ese sentido, el centro de la ciudad, tanto como la periferia, ¿cierto? O incluso el ámbito rural del territorio como tal, debería tener esta mirada, en la estrategia lo trabajamos así, sistémica, en el que cada una de las partes, ¿cierto?, se vayan tejiendo y se vayan articulando de manera ordenada, sostenible, resiliente con el territorio. Y en ese sentido, claro, lo que dice Óscar es tremendamente importante en este tejido, cómo se va urdiendo esta ciudad hacia estos puntos del territorio. Sí, ahora, doctora, igual, porque sabemos que la arquitectura, pensar en urbanismo, en geografía, pero particularmente la arquitectura, y lo hemos aprendido también gracias a Luis, a quien le mandamos un gran abrazo, Luis de Almendral, que va a estar un ratito más con nosotros, no solo es diseñar edificios, ¿cierto? No solamente tiene que ver con yo hago un edificio para firmarlo y que quede ahí para la posteridad la obra que yo hice, sino que también tiene mucho que ver con el territorio en el que se emplaza. Y ahí volvemos a la calidad de vida. Finalmente, todo lo que hemos estado conversando aquí con Óscar también a modo de planificación, ¿cómo impactaría en la calidad de vida
de los ciudadanos y ciudadanas que viven desde el Biobío hacia el sur, que hoy día hemos visto también, porque los reclamos por lo que pasó el día viernes pasado, entendemos, no solo tienen que ver con la muerte, evidentemente la pena es desoladora esta tragedia, sí fue brutal para la región en general y para el país entero. Pero salieron a la luz una serie de otras problemáticas que tienen que ver con el día a día, con no saber, no querer buscar pega, por ejemplo, cruzando el puente. En el fondo quedar de alguna manera atrapado en el lugar donde estoy viviendo porque salir de aquí es arriesgarme. O servicios públicos también. Los servicios públicos, claro, a los que no tengo acceso, una serie de etcétera. Entonces desde ahí la mirada también que pasa por eso, ¿no? Con la calidad de vida de los ciudadanos. Sí, mira, nosotros igual vuelvo a la RD porque hicimos un viaje en la gira internacional que también tenía como objetivo traer un poco de conocimiento desde iniciativas desde el exterior que podríamos integrar a esta estrategia, y en ese sentido vimos varios ejemplos. Estuvimos en Curitiba, que tenía un ejemplo muy interesante de cómo se articula la calidad de vida en el sentido de la infraestructura en como Brasil, espacio ¿verdad? público. Perdón, en Brasil, porque estamos hablando de un país además muy tremendamente poblado. Y muy desde el ámbito sostenible, desde el medio ambiente como el principal objeto de estudio, ¿cierto? Y a partir de ahí, cómo se va relacionando estos espacios públicos con calidad de vida, donde tienen un acceso a la movilidad sostenible, a las prácticas de movilidad, al caminar, etcétera. Sí. Entonces, al caminar de una manera como mucho más sostenible, ¿cierto? Y entendiendo que San Pedro tiene un privilegio también de tener muchas áreas naturales, algo que va a ser oro a futuro y no hay que perderlo. Te pregunto también porque aquí tenemos una mirada regional y ya nos mencionabas al principio antes de explicarnos, hay distintas realidades en distintas comunas y a veces, bueno, también en regiones somos centralistas. ¿Qué pasa con Los Ángeles también, que está muy saturado y tiene muy poca infraestructura también? ¿Qué pasa con otras comunas que han crecido mucho, como Cabrero también, en la provincia de Arauco? ¿Cómo se van afrontando también las mismas necesidades que ellos tienen, las mismas problemáticas desde la mirada regional que tiene que abarcar todo el territorio? Mira, solo antes de ir, dame un segundo para volver aquí, porque tiene que ver con la pregunta que tú me estás haciendo. Lo que nosotros estamos proponiendo tiene que ver con que ya existe infraestructura. O sea, esto es una mirada complementaria a lo que hay. Lo que busca es potenciar lo que hay, porque hacer infraestructura es muy difícil. Entonces, este pedazo de ruta que se llama Costanera Bordemar, o estos puentes que tenemos, hoy día está subutilizado, porque fíjense que si yo vengo de Coronel en la mañana y yo quiero llegar al puente Yacolén, no llego porque yo quiero salir del taco, entonces me voy al puente Juan Pablo II. O sea, yo a pesar de que tengo múltiples opciones para cruzar el río, si yo vengo de Coronel no tengo otra opción que Juan Pablo II. Para salir rápido de ahí nomás. Porque ya vengo hasta aquí. ¿Ah? Entonces, poder tener este pedazo de camino, que es lo que nos permite a nosotros no solamente complementar la ruta 160, sino que mejorar el uso de los puentes. Entonces, volviendo a Los Ángeles, Circunvalación Norte, Paihihue, conexión de Paihihue con el centro de la ciudad, Estero-Quilque, hay que cruzarlo por 7 puntos distintos. Todo eso tiene que ver con examinar lo que hay y ponerle estas incrustaciones que estamos poniéndole nosotros, caleteras, conexión con las calles interiores, pasos desnivelados, porque entendemos de que viene Piedemonte, por ejemplo, que es una infraestructura nueva, pero ¿cuánto se va a demorar? Entonces lo que tenemos que hacer es ser tácticos, no solamente tener en la mirada estratégica que está aquí, pero también la táctica para ir y decir, ¿sabe qué? Acá hay que hacer un bypass, acá hay que hacer un mecano y después rehabilitaremos, porque en el fondo es tal el problema hoy que tenemos que priorizar y tenemos que poner ciertos elementos arriba de la mesa. Y a propósito también de inversión, si bien es privada, uno le llama la atención cuando uno va por la autopista o la pista, digamos, que conecta entre Talcahuano y Penco, la ruta interportuaria, que hay unas conexiones ahí que uno no tiene idea de para qué están, y además que es un peaje bastante caro. Llama la atención eso también, que en algunos lugares haya más cosas que en otros también. Pero qué importante lo que mencionabas, Óscar, con respecto a ser tácticos, ser estratégicos, aprovechar la infraestructura que tenemos, porque se desarrolla también con la sostenibilidad,
para qué hacer más de lo que ya tenemos, sino que hagámoslo funcionar en la práctica. Y de ahí es la importancia también de esta estrategia de desarrollo regional, donde se conjuga lo público, la mirada pública, estratégica, regional, con pertinencia territorial, además de la mirada también académica, que también tiene pertinencia territorial, porque son muchos profesionales formados aquí, que son de la zona, que han estudiado, que viven, que están en el en la taco. Universidad de Concepción, por ejemplo, que se dedican también a generar estudios a partir desde nuestro territorio. Por eso agradecemos poder conversar con ustedes, conocer esta estrategia. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana, a ambos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Y vamos a seguir conociendo, por supuesto, más detalles de... Sí, porque esa es la idea. Vamos a seguir conociendo más detalles de esta estrategia regional y que, por supuesto, tiene que ver también con nuestros objetivos de Matinal Nuestra Casa, de acompañarnos y reflejar las problemáticas que tenemos día a día. Wow, Imagínate, las ya nos 9 vamos puntos. acercando a las 9.